Bueno, en primer lugar porque es un equipo de aquí local pues porque es de la Universidad de Guadalajara, pues que yo estudié también ahí. Híjole, pues es un gusto culposo que tengo desde hace muchos años, amigo. Es transgeneracional, herencia del padre y aquí seguimos con la tradición azulgrana. Afortunadamente y bendito Dios. Bueno, mi papá era muy aficionado a Leones, aquí la banda lo conoce muy bien. Él ya falleció y pues desde entonces traemos arraigados los colores. Y pues mis hijas igual, desde que nacieron, 100% Leones. Por la historia que tiene, realmente yo soy de aquí de Guadalajara y pues lo más tradicional sería que le fuera un equipo de aquí, pero cuando era niño veía los partidos de México y veía que los mejores jugadores eran del Atlante, entonces de ahí empecé a tenerle cariño, investigué un poco más sobre la historia del Atlante y pues me enamoré del equipo. Soy estudiante, ex estudiante de la UDG y aparte es un equipo que llama la atención porque es familiar y la verdad pues ojalá y estemos ya en la MX. Pues más que nada es un equipo que representa lo que es Guadalajara, ¿no? En cuestión de pues aficionados, para mí es un equipo que la verdad no existe rivalidad, nunca ha habido problemas, pleitos, ¿no? Y más que nada pues ya de familia, ¿no? Ya que mis hijas estudiaron ahí en la UDG. Igualmente, por ser un equipo aquí de Jalisco, que representa, yo creo que en cada familia debe de haber algún estudiante de la UDG y eso nos representa a todos. Yo creo que es el equipo de Jalisco, más que Chivas, Atlas o cualquier otro. Todos hemos tenido algún integrante en la familia de la UDG. Porque mi papá siempre me trae. Bueno, la historia es de mi papá. Él vivía en la Ciudad de México, pero yo de morrito lo vi tan apasionado por ese equipo que cuando tenía 9 años decidí irle y desde ese entonces apoyamos al Atlante. Pues ya una tradición universitaria desde chavo. Ya de corazón son algo tradicional aquí en Guadalajara. Pues me gusta mucho el uniforme. El uniforme, la gente es otro ambiente estudiantil. Porque me gustan. Pues ya tradición de ahí de la red universitaria. De la fecha 1 Batepa, ahí con Gabriel, lo conozco ya también desde los años, desde que fue clásica del norte y vino a inaugurar la escuela de centro de formación que todo el equipo de la cara de Atlante. Como un trato de auxiliar, ¿no? El Atlante. Bueno, yo cuando llegaron a la final contra los Pumas, que la perdieron, y cuando ascendieron contra los Tecos, también a primera división. Cuando ascendieron contra los Tecos aquí en el Jalisco, que ganaron en penales, y pues la final de la temporada antepasada, no sé si fue la pasada, y que la vimos, pero pues esos son buenos recuerdos que tengo pues de la UDG. Pues los dos campeonatos que me ha tocado vivir, los dos campeonatos, el que ganaron en Monterrey, el que ganaron en Cancún, han sido momentos bastante padres y en sí todos los partidos se disfrutan de una manera diferente, pero creo que esos momentos han sido muy claves, así como cuando se jugó el Mundial de Clubes allá en Arabia Saudí, que tuvimos en la lona durante unos minutos al Barcelona, también ha sido uno de los momentos más padres que hemos pasado como fuerza azulgrana. El mío cuando ascendimos, sin ninguna duda. A la final. Dice que la final pasada. Pues cuando ganaron el campeonato, nada más pues ahí no pude ir a verlos, pero uno de los más emotivos fue que venimos a la final contra Leones y quedaron campeones. Ese es uno de los mejores momentos que he pasado. Siendo aficionado, el día que quedamos campeones, que le ganamos a los Tecos y ascendimos. Y hace poquito pues que quedamos campeones. Pues yo más que nada lo que fue la final contra Jaivas, ya que fue un partido pues ahora sí bien disputado, ¿no? Jugaron, entregaron todo, y más que nada pues es una sensación que siente uno al ver cómo le echan ganas, ¿no? Y al final se dio el resultado que esperaba uno y más que nada ver los campeones. Sí, mira, lo más emocionante, sí me acuerdo también en la final de los últimos años, ya cuando ocupamos un gol para el empate, que el capitán Ledesma mete su golazo, eso es lo que más me acuerdo y mi hijo le tocó verlo campeón también, mi familia, todos estuvimos muy contentos. La final.
Para mí de niño fue cuando ascendió contra el Pachuca y de ahí regresamos a primera. El otro bonito fue en el 2007 cuando ganó su tercera estrella y ahorita en Liga de Expansión pues lo seguimos y estamos emocionados con los 3 triunfos que lleva. La final contra Tecos, porque fue un equipo, el clásico de aquí de Guadalajara, y ganarle a Tecos y subir a primera división. Pues los campeonatos, el ascenso, cuando fue su primer ascenso, cuando suben, es una emoción grande. La verdad se siente pues diferente. Me imagino como los del equipo contrario, el Atlas, ¿no? Ver el fútbol. Recuerdo muy bien un partido contra Chivas, que pues empataron, pero de cualquier lado estuvo bueno partido, ¿eh? Ay, cuando descendió, que duró nada más un torneo en primera división. Sí, pues prácticamente el mismo, la verdad. El descenso nunca es grato ver a tu equipo de sangre, a tu equipo favorito, verlo caer a una división inferior, ¿no? Yo creo que son los momentos que más te marcan como aficionado. El descenso. Cuando el güero se lesionó. Es que es muy fan del Güero. Cuando descendieron, definitivamente, fue uno de los momentos que más me dolió, pero pues no nos desanimamos, vamos a volver y estamos contentos. El descenso, cuando volvimos a bajar. Bueno, pues el más triste es cuando queda uno descalificado, ¿no? Prácticamente espera uno pasar a la final otra vez, pero pues las cosas así se dan, ¿no? Pues obvio en este caso es o ganas o pierdes. Si toca perder, pues ni modo, ¿no? Hay que estar en las buenas y en las malas con el equipo. Sí, mira, yo creo que lo más feo, lo más triste es cuando la afición no responde, que el equipo, que vemos a veces los estadios medios vacíos, eso es lo más triste, que no apoye la gente a su equipo. Triste es también que el equipo no le eche ganas y no nos dé los resultados, por eso a veces la molestia entre aficionados con el equipo y el equipo con aficionados. Perder. Perder, dice el niño, perder es lo más triste de todos. Pues fue el descenso que nos dejó fuera de la jugada, pero bueno, ya estamos a punto de volver. Y el partido contra Cruz Azul, que fue el último en primera división nuevamente y se perdió acá para regresar. Pues no poder subir, que ya estamos arriba y otra vez nos tumban y otra vez y volver a empezar, pues, y seguir apoyando a la manada, ¿qué más? Pues el descenso, siempre cara a los descensos y pues que queremos verlo en primero Dios. Porque es el mejor equipo de México y juega con puros mexicanos. Pues cuando pasamos a la final. ¿Y el momento más triste? Cuando la perdimos, que ojalá ganemos la 13 en este año. Ganar. Va a ganar la UDG 3-0. Pues la veo muy difícil también porque el Atlante tiene muy buen equipo, pero pues probablemente vaya a ganar la UDG y eso esperamos también. Que den espectáculo, independientemente del resultado. UDG también es una plaza muy importante también para aquí, para Guadalajara, pero el resultado pues siempre es importante y ojalá que el Atlante se lleve la tarde. Que gane, Atlante es de los rivales que siempre se le tiene que ganar. Que aparezca el güero. 3-1, favor Leones. 1010. Dar un buen partido, todos queremos que gane el Atlante, pero con que jueguen con calidad y que se vea que tienen un equipo para poder pelear en primera división, con eso es suficiente, pero esperemos que gane. Hoy pues que le ganemos al Atlante y que demuestren los jugadores que tienen ganas de triunfar y pues que esperemos que este partido nos la llevemos,
ganemos. Pues simplemente que ganen, ¿no? Ganar, que es lo que les hace falta demostrar, porque últimamente los resultados no han sido a favor. Y esperemos hoy que ganen tal vez un 2-0, 2-1, ¿no? Yo creo que con eso sería uno feliz a casa, con este resultado. Y posteriormente esperar el siguiente partido y también sacar otro resultado a favor, para poder subir a los primeros lugares. Sí, mira, irse contento sería verlos triunfar, que gane el equipo, que le gane al Atlante, acérrimo rival, si se puede por goliza, pero sí ocupamos un buen resultado hoy, porque vamos muy mal en la tabla general. Ganar. Bueno, mira, ojalá valiera la pena habernos levantado a las 7 de la mañana. Venimos desde Tepatitlán, Jalisco, en camiones, en el tren ligero, en el macro, pero no importa, venimos a apoyar. Ojalá pudiera ganar el Atlante, pero si no, venimos a divertirnos, que metan goles por lo menos para emocionarnos. Pues ganarle a Atlante, que ahorita es el archirrival número 1. Esperemos un 2-0, más o menos. Nada, pues invitar a la gente a que venga a apoyar a los Leones Negros y saludos a toda la gente de Zapopan. También que la gente venga a apoyarlo a pesar de que sea un equipo de expansión, que todos los equipos de expansión también tienen un buen nivel y pues que vengan a seguir apoyando a todos los equipos de Guadalajara. Como somos sujetos a la típica carrilla de que nomás somos 3, 4 atlantistas en todo el país, hoy quiero invitarlos a que vean en el Jalisco cómo vamos a tener gente apoyando al Potro. Nada, pues saludos a toda la banda de Leones. Y un saludo del güero. Bueno, gracias. Pues saludos a toda la banda de aquí de Guadalajara, que le va al Atlante, y pues arriba al Atlante, les guste o no les guste. Saludos a la banda que le va a la UDG. Y aquí estamos fieles apoyándolos. Saludos a todos los aficionados que le echen ganas, a mi niña, a todos que le echen muchas ganas también. Pues un saludo a todos, ¿no? En especial a toda la afición de la UDG, y aquí unos camaradas que apenas se están uniendo al equipo y esperando que sigan apoyando, ¿no? Toda la temporada y no nomás la temporada, todo el año y lo que sigue. Arriba la UDG, vamos con todo. Arriba los Leones. No, pues un saludo a todos, en especial a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestro otro hijo, que ahora no pudieron acompañarnos, pero por lo general siempre nos venimos en familia y venimos a disfrutar la pasión del fútbol. Y dale Atlante. Pues a mi familia y a toda la universidad, porque ahí pues trabajo en la misma universidad. Entonces, ¿tú a quién quieres saludar? A mi tito y a mi perra. A tu tito y a tu perra. ¿Y tú, hija? A mi gata. A su gata. Un saludo a mi mamá. Pues un saludo a mi esposa, a mi hija y pues para adelante con los Leones. Seguimos la tradición y ojalá venga más gente a vivir un ambiente familiar.